En este video abordaremos un tema que, aunque tristemente sigue vigente, aún no encuentra una solución. Hablaremos de Venezuela, un país lleno de contrastes, que ha vivido una serie de altibajos que lo han llevado al borde de un colapso total. Un conflicto que no solo tiene raíces históricas profundas, sino que se sigue desarrollando día a día, empeorando en lugar de mejorar. ¿Cómo un país tan rico en recursos naturales llegó a estar en esta situación tan crítica? Venezuela, a lo largo de su historia, ha sido un país muy afortunado en cuanto a sus riquezas naturales. Durante la época colonial, bajo el control de España, el país sirvió como una mina de metales preciosos. Sus minas de oro fueron una de las principales fuentes de ingresos para la corona española. Otros recursos, como el cacao, el tabaco, el azúcar y el cuero, también fueron muy codiciados y exportados a Europa. Más tarde, el país seguiría siendo rico en diamantes, perlas, plata y otros minerales. Este abundante tesoro natural sería una bendición, pero también la raíz de muchos de los problemas de Venezuela. La independencia del país, influenciada por la Revolución Francesa y el ejemplo de Simón Bolívar, parecía ofrecer una oportunidad para cambiar su destino. Bolívar, quien lideró la lucha por la independencia, predijo que América Latina podría ser ingobernable, una frase que parece haber tenido una triste vigencia en la historia venezolana. La historia política de Venezuela está marcada por una serie de dictaduras. Tras la independencia, el país sufrió innumerables enfrentamientos y golpes de Estado. A finales del siglo XIX y principios del XX, el país vivió en dictaduras continuas. En 1908, Juan Vicente Gómez llegó al poder en un momento de crisis económica debido a una enorme deuda externa. Desde la independencia, el gran desafío de Venezuela siempre fue la extrema pobreza de la mayoría de su población. En 1910, el descubrimiento del petróleo en el país cambiaría todo. Venezuela se convertiría en el mayor exportador de petróleo del mundo en menos de 10 años, lo que permitió que su deuda externa desapareciera casi de inmediato. Sin embargo, esta nueva riqueza no mejoró la vida de la mayoría de los venezolanos. El analfabetismo seguía siendo alto, la pobreza persistía y la dependencia del petróleo empeoraba. El país no diversificó su economía y gran parte de lo que necesitaba para subsistir lo importaba, lo que mantenía a las clases populares en la miseria. A pesar de la riqueza petrolera, Venezuela pasó por una serie de dictaduras a lo largo del siglo XX. En 1935, la muerte de Gómez no trajo consigo una solución, sino más gobiernos autoritarios, hasta que en 1958 el coronel Marcos Pérez Jiménez fue derrocado. En su lugar, el país comenzó a transitar hacia una democracia, con elecciones libres. Sin embargo, la riqueza del petróleo no resuelve la gran desigualdad entre las élites extremadamente ricas y la mayoría empobrecida. En los años 60 y 70, el precio del petróleo alcanzó cifras récord y el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó varias industrias clave. Venezuela disfrutó de un periodo de bonanza, pero a finales de los 70, el precio del crudo comenzó a caer y el país se vio obligado a pedir prestado para financiar sus déficits. El gobierno implementó medidas de austeridad que afectaron a las clases más bajas, lo que llevó a protestas violentas, como el famoso Caracazo de 1989. En 1992, Hugo Chávez, un militar con ambiciones políticas, intentó un golpe de Estado que fracasó, pero más tarde, en 1998 se presentó como candidato en unas elecciones democráticas con un mensaje de cambio. Chávez se autodenominó el Nuevo Bolívar y prometió una revolución social para redistribuir la riqueza petrolera. Chávez ganó las elecciones y puso en marcha un programa de reformas que, aunque le dio apoyo popular, también creó una gran división en la sociedad venezolana. Los opositores pedían más libertades económicas, mientras que los chavistas apoyaban las políticas de bienestar social. Durante la presidencia de Chávez, Venezuela vivió varias crisis, incluida una grave escasez de energía debido a una sequía que afectó al país en los años 2010. A pesar de la creciente oposición, Chávez fue reelegido en 2007 y continuó promoviendo una agenda antiestadounidense, alineándose con países como Cuba y Bolivia. Sin embargo,
el precio del petróleo cayó nuevamente a principios de la década de 2010, lo que provocó una crisis económica y una profunda escasez de productos básicos. Las tensiones políticas aumentaron y en 2013 Chávez murió de cáncer. Su sucesor, Nicolás Maduro, asumió el poder, pero no tenía el mismo carisma ni el apoyo popular de su predecesor. Desde entonces, Venezuela ha estado atrapada en una espiral de violencia política, económica y social. La inflación se disparó, los productos escaseaban y las tensiones entre el gobierno y la oposición no cesaron. Maduro ha sido acusado de ser un dictador, mientras que él acusa a sus opositores de ser traidores y golpistas, al mismo tiempo que señala a Estados Unidos como responsable de los problemas económicos del país. La situación en Venezuela sigue siendo crítica, con miles de personas huyendo del país cada año y una economía colapsada. La pregunta es, ¿hay alguna salida para Venezuela? ¿Está el país condenado a vivir bajo un régimen de inestabilidad constante? Es hora de que todos reflexionemos sobre el futuro de esta nación, que alguna vez fue un paraíso de recursos naturales, pero que hoy en día se enfrenta a la peor crisis de su historia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que podría resucitar este país? Te leemos en comentarios. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete para no perderte ninguno de los próximos videos llenos de historia, datos sorprendentes y recomendaciones que te encantarán.